Muchas veces, la decisión más difícil e importante de la vida no es la que imaginamos, y lo peor, casi siempre la ignoramos hasta que el dolor nos obliga a mirarla de frente. ¿Quién no se ha preguntado en silencio si realmente está viviendo aquello para lo que nació? Y si, en el fondo, existe un camino que separa a quien solo existe de quien realmente asume su identidad de elegido, guiado por Dios y sostenido por la fe. Y surge la pregunta que inquieta el corazón: ¿y si la decisión que vienes postergando es precisamente la que lo cambiaría todo? No solo el rumbo de tus días, sino el rumbo de tu propósito, tu paz, tu libertad interior. ¿Cuántas veces seguimos en piloto automático, repitiendo patrones, acumulando frustraciones, creyendo que un día algo cambiará solo, pero ese día nunca llega? La verdad es que no hay transformación sin decisión, y no hay decisión sin confrontación. Vas a darte cuenta de que no estás presa del pasado ni de las expectativas de los demás. Comprenderás que sí existe un camino preparado por Dios, lo suficientemente firme como para reconstruir la vida y lo suficientemente estrecho como para revelar quién tiene fe de verdad. Dicen que hay lugares a los que solo se llega cuando el corazón decide cambiar de dirección, y el reino de los cielos es exactamente ese tipo de destino. No aparece como un portal mágico, sino como una realidad que comienza cuando la persona permite que Dios toque sus decisiones más íntimas. Es como cuando alguien se da cuenta de que ya no necesita vivir ahogado por la prisa, el miedo o la violencia cotidiana. De repente, la fe deja de ser teoría lejana y se convierte en suelo firme, revelando una vida donde la bondad no es debilidad, sino fuerza que transforma. Y, a cada paso, surge una luz discreta pero constante que muestra que sí existe una manera diferente de vivir. Todo esto abre espacio a algo aún más profundo, que se conecta directamente con el comienzo de toda la historia humana. Así, quien comprende este reino descubre que no es un lugar allá lejos, sino una forma de existir que desafía la lógica común. Es como cambiar ruido por silencio, peso por ligereza, desesperación por esperanza, no por ingenuidad, sino por alineación con la voluntad divina. Cuando alguien experimenta esta vida restaurada, percibe que no solo camina, sino que es guiado como alguien verdaderamente elegido. Y esa percepción despierta una pregunta poderosa: si este reino ya comenzó aquí, ¿dónde apareció por primera vez? El hilo de esa revelación nos lleva directamente al jardín donde todo empezó, donde cielo y tierra se tocaban sin esfuerzo. Poca gente se da cuenta, pero el Edén no era solo un escenario bonito, era el recordatorio de que humanidad y Dios podían caminar juntos sin miedo. Allí no había prisa, ansiedad, ni sensación de estar siempre atrasado para la propia vida. Era un lugar donde la fe tenía forma, olor y movimiento, donde cada paso reafirmaba la identidad de quien vivía como parte del plan divino. Imagina la tranquilidad de despertar sabiendo que nada está fuera de lugar, que todo fluye en armonía y que el amor sostiene cada detalle. Ese ambiente revela la intención original. La vida estaba destinada a ser plena, íntegra y llena de sentido. Pero ese jardín también traía una elección, y las elecciones moldean destinos. Cuando alguien comprende el Edén como ese símbolo de unión, empieza a percibir sus propios desvíos y rupturas a lo largo del camino. Es como mirar hacia adentro y notar que, en algún momento, la paz fue cambiada por presiones externas y decisiones precipitadas. El ser humano, ayer y hoy, siempre enfrenta la tentación de creer que puede caminar solo, lejos de la presencia de Dios. Pero es justamente al reconocer esa distancia que nace el deseo de volver. Y es en ese retorno donde la historia cobra un nuevo contorno, preparando el corazón para entender dónde todo empezó a perderse. En aquel momento en que el engaño abrió la puerta a un camino completamente opuesto al de la vida. Hay momentos en que la mentira parece más lógica que la verdad misma. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando la serpiente susurró que Dios estaba ocultando algo. La seducción de la autonomía siempre suena atractiva,
Hazlo a tu manera, no necesitas a nadie, la vida es tuya. Es impresionante cómo esa voz sigue resonando hoy, empujando a las personas hacia decisiones que parecen ligeras, pero cobran un precio altísimo. Es el tipo de engaño que promete libertad y entrega cadenas, que promete brillo pero entrega vacío. Y, sin darse cuenta, el ser humano cambia el camino de la vida por la vía de la autodestrucción. Es en esa encrucijada donde la historia se dobla, revelando la profundidad de las consecuencias. Cuando alguien cae en esa seducción, comienza un ciclo silencioso de desgaste, como quien intenta llenar un balde agujereado. Cuanto más esfuerzo, más frustración. La fe es reemplazada por ansiedad, la paz por prisa y la presencia de Dios por un ruido interno que nunca calla. Pero es justamente al enfrentar ese colapso que surge la necesidad de una restauración verdadera. Al fin y al cabo, si la humanidad se perdió por la mentira, alguien tendría que señalar de nuevo el camino de la vida. Y es aquí donde aparece una nación entera siendo llamada a algo mayor, como un faro en medio de la oscuridad. En lugar de abandonar al ser humano a su propio caos, Dios hace algo sorprendente. Elige a Israel para ser una especie de laboratorio vivo de esperanza. No se trataba de perfección, sino de aprendizaje, aprender a caminar en su presencia, aprender a construir comunidades sanas, aprender a vivir como quien realmente es elegido. La Torá no era un peso, sino un mapa, una brújula que señalaba el camino perdido allá en el Edén. Imagina recibir instrucciones directas del Creador sobre cómo vivir bien, prosperar y relacionarse sin destruirse unos a otros. De eso se trataba. Y aún así, el pueblo se distraía con promesas vacías. La influencia de líderes confusos y profetas engañadores desviaba a la nación, del mismo modo que los gurús modernos desvían hoy a las personas con discursos seductores y resultados inexistentes. El corazón se confunde fácilmente cuando falta sabiduría, y ahí es donde la historia de Israel se parece tanto a la nuestra. Aún rodeados de señales, muchos seguían eligiendo el rumbo equivocado. Pero cada caída de ese pueblo antiguo prepara el terreno para algo aún más impactante. Una voz profética que denuncia el engaño y llama a todos de vuelta al camino. Esa transición abre espacio a una crítica poderosa que resuena hasta hoy. Basta un vistazo atento para darse cuenta de que algunos líderes no guían, solo consumen. Y eso fue exactamente lo que Ezequiel denunció al llamar a esos hombres lobos. Destruían lo que debían proteger, distorsionaban lo que debían enseñar y arrastraban vidas enteras lejos de la presencia de Dios. Ese tipo de liderazgo aparece con apariencia de seguridad, pero genera miedo. Parece ofrecer dirección, pero entrega confusión. Es el tipo de influencia que promete luz, pero sumerge el corazón en sombra. Jesús retoma esa crítica con firmeza, dejando claro que el reino no sería liderado por quien engaña, sino por quien vive la verdad. Y esa verdad estaba a punto de revelarse de forma aún más radical. Cuando Él aparece y anuncia que el reino ha llegado, forma un nuevo grupo de hombres y mujeres dispuestos a elegir el camino correcto, aunque ese camino exigiera renuncia. Jesús expone la farsa de los falsos líderes no para humillar, sino para liberar, no para acusar, sino para mostrar que sí existía un camino de vida confiable. Es como si dijera, han sido engañados durante mucho tiempo, pero ahora pueden ver con claridad. Esa claridad provoca una decisión, porque nadie pasa indemne ante la verdad. Y comprender esto abre puertas a algo que Jesús presenta de manera poderosa. Dos caminos, y uno de ellos es lo suficientemente estrecho como para revelar quién realmente quiere vivir. No es casualidad que Jesús describa el camino de la vida como una puerta estrecha. Todo lo que realmente transforma exige intención. El camino ancho es seductor, fácil, rápido, cómodo y lleno de aplausos. Pero, como él mismo dice, lleva a la perdición, esa perdición lenta y silenciosa que corroe el alma sin hacer ruido. En cambio, el camino estrecho es desafiante, exige disciplina, renuncia y valentía para asumir la fe como estilo de vida.
Es como elegir entrenar todos los días mientras otros descansan o estudiar cuando la mayoría pierde horas en distracciones. Quien elige ese camino entiende que la libertad verdadera no es hacer todo, sino hacer lo que conduce a la vida. Y ese recorrido difícil, aunque apretado, es el único capaz de forjar un corazón fuerte, maduro y alineado con Dios. Es en él donde la persona aprende a respirar hondo antes de reaccionar, a pedir sabiduría antes de decidir, a vivir con propósito en lugar de improvisar. Muchos evitan ese camino porque exige esfuerzo, pero pocos entienden que es precisamente ese esfuerzo el que prepara al ser humano para resistir las tormentas. Y mientras Jesús revela esa metáfora, ya señala otro peligro aún mayor. Aquellos que intentan desviar a las personas del camino, no con violencia, sino con apariencia de bondad. Es impresionante cómo algunos discursos suenan demasiado dulces para ser verdad, y generalmente no lo son. Jesús advirtió que muchos vendrían con apariencia de humildad, hablando suave, vestidos de ovejas, pero con intenciones de lobos. Esos líderes no arrastran a la gente por la fuerza, sino por la seducción. Promesas rápidas, atajos espirituales, soluciones brillantes que nunca se cumplen. La fe se convierte en espectáculo, Dios en herramienta y el corazón en escenario de manipulación. Pero Jesús lo simplifica todo con una llave poderosa. Observad los frutos. Porque los frutos nunca mienten. Y es precisamente esa simplicidad la que desarma cualquier engaño. Mientras las palabras pueden ensayarse, la vida práctica muestra la verdad. Mira los resultados: paz o caos, humildad o orgullo, transformación o estancamiento. Quien camina con el Creador produce vida, siempre. Quien solo finge espiritualidad produce apariencia. La persona aprende entonces a discernir con madurez, como quien ya no se deja impresionar por el brillo, sino por la consistencia. Y en ese discernimiento, Jesús lleva la conversación a un nivel aún más profundo. No toda demostración de fe significa relación real. Algunas personas logran impresionar a multitudes, pero no engañan a aquel que ve el corazón. Jesús lo deja claro al afirmar que muchos harían milagros, expulsarían demonios y hablarían en su nombre, pero aún así oirían: «Nunca os conocí». Es una declaración que sacude a cualquiera, porque revela que no basta con hacer cosas espirituales. Es necesario tener un corazón conectado a la fuente de la vida. La apariencia puede convencer, pero solo la relación transforma. Es como alguien que habla de amor todo el día, pero no sabe amar en la práctica. La esencia siempre denuncia la verdad, y esa conciencia produce un giro poderoso. En lugar de buscar performance, la persona pasa a buscar intimidad. Aprende a hablar con Dios en las pequeñas cosas, a pedir dirección antes de actuar, a dejar que la fe moldee decisiones, no solo discursos. Y cuando ese cambio comienza, todo se alinea: emociones, elecciones, prioridades. Por eso Jesús concluye su enseñanza con una imagen tan fuerte: la construcción de una casa. Una casa que puede ser sólida como roca o frágil como arena, dependiendo de dónde esté fundamentada. Esa imagen prepara el camino para algo aún más profundo, relacionado con la vida diaria. Hay verdades que entran como un golpe suave pero certero, y la parábola de las casas es una de ellas. Jesús muestra que cada persona está construyendo algo, quiera o no. La casa es la vida, relaciones, elecciones, hábitos, carácter, y el fundamento lo determina todo. La arena representa decisiones impulsivas, fe superficial, sueños sin disciplina. La roca simboliza madurez, constancia y alineación con Dios. Es como comparar a quien planea antes de actuar con quien vive apagando incendios emocionales. La diferencia solo se ve cuando llega la tormenta, y siempre llega. Y cuando llega, no importa el tamaño de la casa, sino la fuerza del cimiento. La vida sólida se revela en las crisis. Quien construyó sobre la roca permanece, aunque tambalee. Quien levantó todo a la prisa, ve todo derrumbarse con facilidad.
Jesús usa esa metáfora para mostrar que oír sus enseñanzas no basta. Hay que practicarlas diariamente, pidiendo sabiduría, cultivando fe y eligiendo firmemente vivir como elegido. Es esa práctica la que convierte el alma en tierra firme, y después de mostrar esa imagen tan impactante, Él amplía aún más la visión, señalando algo grandioso, una nueva humanidad naciendo de ese tipo de fundamento. De vez en cuando, Dios despierta personas para algo mayor que sus propias historias, y Jesús describe exactamente eso al hablar de una nueva humanidad. No es una utopía lejana, sino una comunidad formada por gente común que elige vivir de forma extraordinaria, con justicia, paz, valentía y amor. Personas que respiran fe y llevan esperanza, incluso rodeadas de violencia y caos. El tipo de gente que transforma ambientes sin siquiera darse cuenta, porque vive alineada al propósito divino. Es la humanidad que refleja el reino de los cielos en el día a día. Y aquí es donde todo se estrecha. Esta visión no es solo inspiración, es una invitación. Una invitación a decidir quién deseas ser y hasta dónde estás dispuesto a ir. Jesús pone esa elección delante de todos, no solo de los oyentes antiguos, sino también de quien está escuchando ahora. Seguir ese camino puede ser difícil, pero es el único que conduce a la vida plena. Y al reconocerlo, la persona percibe que ha llegado al punto más decisivo del viaje. La elección final, esa que lo cambia todo y abre puertas a un nuevo comienzo que nadie puede vivir por ella.